Hola a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a ver la clase que corresponde al modelo de Vygotsky, que está asentado en su teoría sociohistórica o sociocultural del aprendizaje. Habíamos visto que a partir de estructuras existentes y mediante los procesos de asimilación y acomodación, se configuran nuevas estructuras más especializadas y complejas. Y este proceso se da en una constante interacción con el ambiente y en un entorno social específico. Ese entorno social, ¿qué incluye? Incluye la familia, incluye la cultura, el país, el lenguaje y las manifestaciones culturales propias de ese lugar de origen. Y también podemos considerar el ambiente en general, ¿verdad? Es a partir de estos hechos que se estructura la teoría sociohistórica o sociocultural del desarrollo y del aprendizaje, cuyo autor es Lev Vygotsky. Esta línea del tiempo que vemos acá tiene el sentido de ubicar al autor y a la estructuración de su teoría y el desarrollo de su modelo en una línea de tiempo que incluya también a los otros autores, a los demás psicólogos que ya conocemos, ¿sí? La idea también de ubicar el modelo de Vygotsky en esta línea de tiempo tiene que ver con la posibilidad de entender a qué cultura específica se refiere Vygotsky cuando desarrolló su modelo, teniendo en cuenta que él comenzó a realizar esta teoría en el contexto de la Revolución Rusa. De modo que lo que él postula es que la actividad está siempre socialmente mediada e históricamente condicionada. ¿Qué quiere decir esto? Que toda actividad humana se enmarca siempre en un entorno de interacciones sociales y de relaciones entre las personas que están siempre determinadas por la cultura en la que esas personas viven, en la que esas personas se están desarrollando. Y también postula que está históricamente condicionada porque lo que implica esto es que esas interacciones y esa actividad em, siempre están en el marco de una historia o de un contexto donde suceden determinados acontecimientos que conllevan cambios en las configuraciones humanas, en el modo de aprender, en el modo de desarrollarse, en las interacciones en general.
También postula que la teoría sociocultural es una teoría, por tanto, instrumental, histórica, social y cultural, y se concibe al hombre como un ser activo que opera sobre el medio ambiente y lo transforma. Por eso decíamos al inicio que el concepto de actividad, que es uno de los principales conceptos de la teoría sociohistórica, deviene originalmente del concepto de trabajo. Y lo que sostiene es que esa actividad para operar y transformar el medio siempre se realiza a través de herramientas y signos. Las herramientas son, en este caso, utilizadas para actuar material y físicamente sobre el medio ambiente, transformándolo. Aquí vemos, ¿no?, con claridad la relación con el concepto de trabajo. Y los signos son aquellos elementos que actúan sobre la representación interna que tenemos de la realidad que vamos observando, sobre la que vamos viviendo, y son herramientas cuya actividad transforman nuestra actividad mental, ¿sí? A través de esos signos que actúan sobre nuestra representación interna, nosotros vamos desarrollando nuestra actividad mental. De acuerdo a esto, entonces, en el ser humano nos hacemos la pregunta de cuál es la herramienta mediadora por excelencia. E inmediatamente, si avanzamos en el modelo de vida, obtenemos como... Aquí surge entonces otro concepto importante, el segundo concepto importante de la teoría de Vygotsky, que es el concepto de mediación. Este concepto implica que el acceso a esos conocimientos siempre están mediados a través de herramientas psicológicas, ¿sí? A través de signos, a través de herramientas, a través del lenguaje, que nos permiten acceder a nuestro entorno y conocer nuestra realidad. Este modelo plantea que los conocimientos siempre se construyen a través de esa interacción con otros, con otras personas, con nuestros familiares, con nuestro entorno cultural, y que esa interacción con otras personas está siempre mediada por la cultura en la que esas personas están insertas, por la lengua que hablan, y está desarrollada históricamente. Y como vemos, el lenguaje tiene un rol central en el desarrollo de las funciones mentales. De esta manera, el desarrollo de las funciones mentales para esta teoría se produce en dos momentos. Un primer momento interpsicológico, porque todos aquellos saberes, aquellos conocimientos que son valiosos para una cultura, para una determinada sociedad, están ya antes presentes en esa cultura y se ponen en juego en la interacción de esas personas, ese contexto social con ese niño en desarrollo. Y un segundo momento, que es un momento intrapsicológico, que es cuando esos saberes, esos elementos, esa información, esos conocimientos, son apropiados por parte del sujeto, siempre teniendo en cuenta que esto se produce a través de la interacción. Entonces, como venimos haciendo con los modelos anteriores, a partir de este proceso de desarrollo, de este modelo de desarrollo que propone en este caso el autor, que es Vygotsky, podemos eh, incorporar el modelo de aprendizaje, es decir, qué significa aprendizaje para esta teoría.
Lo que postula esta teoría es, como vimos recién, el origen social de los procesos psicológicos superiores, ¿sí? Es decir, como dijimos recién, toda función aparece dos veces. Primero en un nivel interpsicológico, a nivel social, con los saberes y los conocimientos que están presentes en la cultura, y un segundo momento a nivel individual, que es, digamos, el momento intrapsicológico del origen o de la adquisición de los conocimientos. Como habíamos dicho también, el lenguaje es el elemento central de esta teoría porque este modelo presenta una relación o un postulado, y es que existe una relación intrínseca entre el pensamiento y el lenguaje. ¿Qué implica esta relación estrecha entre pensamiento y lenguaje? Implica que el pensamiento se constituye a través del habla, a través del desarrollo del habla, a través del lenguaje, por lo que existe una relación estrecha entre los procesos de pensamiento y los procesos de habla. Y digamos que Vygotsky plantea que el pensamiento es lenguaje, y que se va desarrollando el pensamiento en la medida en que se desarrolla el habla. Pero lo que él plantea, y esto es algo que dice Vaquero en su texto, que es quien más lo desarrolla, es que en este proceso de avance en la adquisición del habla hay en primer lugar un uso preintelectual del lenguaje. Entonces, el proceso de conceptualización, es decir, de desarrollo del pensamiento, de capacidad de abstracción, siempre se produce a través del habla y a través de las relaciones entre los signos. Y ese desarrollo va siempre desde una función indicativa del lenguaje, que son las funciones más rudimentarias para las que, por ejemplo, un niño pequeño utiliza el lenguaje, a una función significativa, con mayor contenido semántico, con mayor conceptualización, que es, digamos, la estructuración definitiva y más compleja de la lengua. El autor también nos plantea que existe aquello llamado habla interior, que es lo que recién decíamos que tiene que ver con el uso preintelectual del lenguaje, esa habla interior que es el habla paralela, ¿no? El lenguaje paralelo que podemos ver en los niños, que implica un primer momento de interiorización del habla social, es decir, el habla interior se usa como una especie de ensayo de lo que después va a ser la capacidad de hablar con otros abiertamente, y que a partir de mutaciones de ese lenguaje egocéntrico infantil que vemos en los más pequeñitos, ese lenguaje se interioriza y no desaparece completamente en la vida posterior de nosotros como adultos, sino que se interioriza y se usa como una herramienta intelectual para planificar la propia acción, para poder dar resolución de problemas, aquellos problemas que nos resultan más difíciles. Es decir, es un tipo de pensamiento asociado al habla, ¿sí? Que es esto de hablar con nosotros mismos, a lo cual recurrimos cuando las tareas son muy complejas o más difíciles. De hecho, hay muchos estudios que evidencian la presencia de esta habla interior o habla privada, como algunos autores le llaman, que aparece como recurso para apuntalar la resolución de problemas. Luego llegamos al otro concepto central de la teoría de Vygotsky, que es
el concepto de zona de desarrollo próximo, que es un poco la conjunción del modelo de desarrollo con el modelo de aprendizaje, ¿sí? Para esta teoría, desarrollo de aprendizaje son las dos caras de una misma moneda. El desarrollo produce aprendizaje de nuevas capacidades, de nuevas actividades, de nuevos conceptos, y a su vez, al adquirir esos nuevos conceptos y generar ese aprendizaje, eso hace que se traccione, que se produzca el desarrollo y el avance a lo largo de la vida. Em, entonces él nos muestra cuál es el proceso por el cual nosotros desarrollamos nuestros pensamientos y nuestras habilidades y el proceso por el cual los otros, en esa interacción permanente en la que estamos, nos ayudan a poder desarrollar habilidades cada vez más complejas. Para ello, entonces, el autor nos establece este concepto, que es el concepto de zona de desarrollo próximo, que implica que hay una distancia en el nivel real del desarrollo, ¿sí? Que está determinado por la capacidad que tiene el aprendiz o el niño de resolver independientemente un problema, y un nivel de desarrollo potencial que está determinado por la capacidad de resolver ese mismo problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Esto es lo que veíamos recién de la importancia que tiene la mediación o el andamiaje, que es otro concepto que está más relacionado con las actividades áulicas, o la participación guiada, como le denominan otros autores. Es decir, aquellas actividades que realiza un maestro, un alumno más capaz, un compañero que entendió el concepto antes que nosotros y nos ayuda a recorrer esa distancia entre el nivel real y el nivel potencial, que es la zona de desarrollo próximo. Es en esa zona de desarrollo próximo, esa, esa zona que está ahí pintada de marrón, en la que se produce esta interacción, esta mediación y em, esta actividad, ¿sí? Que hace que se produzca el conocimiento, el aprendizaje y el desarrollo. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones que tiene este concepto de zona de desarrollo próximo para el aprendizaje en el aula, el aprendizaje escolar? Bueno, lo pusimos en forma de interrogantes porque, digamos, a partir de este concepto nosotros podemos saber qué indicadores, ¿sí? A partir de qué saberes, de qué nivel de autonomía es que vamos a partir para enseñar el conocimiento nuevo, desde dónde empezamos, ¿sí? Digamos, cuál es el nivel real de conocimiento de nuestros alumnos, ya sean niños o adolescentes o a nivel universitario, para saber qué nivel de abstracción, qué nivel de complejidad necesitamos desarrollar a nivel pedagógico para poder estructurar nuestra clase. Y una pregunta fundamental: ¿qué es lo que evaluamos? ¿Sí? Em, Seguramente ustedes recordarán las evaluaciones procedimentales o las evaluaciones de proceso, ¿sí? Que tienen que ver justamente con esto, con poder evaluar a un alumno que aún no puede alcanzar el nivel de competencia que nos hemos planteado como objetivo. Sin embargo, vemos que con mayor ejercitación, trabajando en grupo o, digamos, a través de las ayudas que puede ir recibiendo, es capaz de resolver los problemas. Entonces debemos insistir en esas actividades que lo ayuden a avanzar eh, en el desarrollo hasta que pueda alcanzar ese nivel de competencia que nosotros estamos buscando que
el alumno obtenga más autonomía para poder desarrollar esas capacidades. Em, de modo que este concepto de desarrollo de zona de desarrollo próximo es un concepto en los que están involucradas situaciones sociales, ¿sí? Que son capaces de potenciar los aprendizajes y de producir desarrollo. Bueno, Vygotsky y todos los autores que venimos viendo en esta unidad 2 son autores o científicos que están incluidos dentro de este movimiento que se llama constructivismo, ¿sí? Que desde el punto de vista epistemológico es una línea de pensamiento que desarrolla, eh, que despliega una teoría sobre el desarrollo del aprendizaje que tiene que ver con lo social, con la actividad cognitiva, con el movimiento de estructuras y de esquemas, con la presencia fundamental del ambiente en lo que sucede en nuestro desarrollo, en nuestro aprendizaje. Em, entonces, los modelos constructivistas siempre nos plantean, en general, cada una de las teorías que se enmarcan dentro de este movimiento constructivista, siempre nos plantean un punto de vista cognitivo que implica que hay siempre desarrollo a través de la estructuración de esquemas cognitivos, de esquemas de conocimiento, eh, y que el aprendizaje es significativo cuando la información nueva pueda vincularse con conocimientos existentes, es decir, cuando los esquemas que ya existen pueden asociarse con aquella información, con algo, ¿sí? Con alguno de los conceptos que impliquen esta información nueva que estamos intentando incorporar al sistema. Y después está el punto de vista de la construcción social, que es el que más ha desarrollado la teoría de Vygotsky, que implica que este desarrollo de esquemas y de estructuras cognitivas se produce siempre a través de vínculos sociales y situacionales, ¿sí? Digamos que siempre el sujeto que aprende siempre está en vinculación con otro y es un sujeto en situación, en una situación específica, determinada, en un momento histórico también determinado. Y que el conocimiento es un producto de esa interacción y construcción social. Muchas gracias. Entonces nos vemos en la próxima clase. Que tengan buena semana.